tardes. Pues muchas gracias por conectarse y estar aquí. Quiero darle las gracias al maestro Lauro Salazar por la invitación. Y antes de comenzar la plática, quiero hacer una aclaración. Esta charla es a título personal, no vengo en representación de ninguna institución ni en carácter de servidor público. Únicamente es comentar unas leyes federales muy importantes que a veces no conocemos tanto. El tema que hoy vamos a tratar es la protección legal de los monumentos históricos inmuebles, obviamente en la legislación nacional. También aquí hay que aclarar que no vamos a hablar por el momento de tratados internacionales, nos vamos a restringir solo en aquellas leyes que tienen aplicación en el país, en México, y en otra ocasión, si hay oportunidad, pues profundizaremos más y podremos hacer incluso una comparativa de derecho internacional. Bueno, para comenzar, también es importante comentar que yo quise restringir a los monumentos históricos inmuebles porque ustedes se van a dar cuenta que una de las leyes que vamos a estar mencionando mucho distingue entre monumentos históricos inmuebles y monumentos históricos muebles. Como creo que casi todos los que se encuentran inscritos en la página son abogados, y para aquellos que no lo son, pues los inmuebles ya sabemos que son aquellos edificios que no se pueden mover, y los muebles son todos aquellos bienes que podemos moverlos con la aplicación de fuerza o se pueden mover por ellos solos. Entonces, vamos a comenzar y les quiero dar más o menos el marco de legislación que vamos a estar nosotros ocupando para que después, en uno de estos días de cuarentena, ustedes lo puedan revisar con mucho más calma. Vamos a estar hablando sobre la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Es muy grande el nombre, entonces cuando les diga la Ley Federal sobre o la ley en la materia, será esta ley, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Vamos a estar tocando mucho también el reglamento de esta Ley Federal. Vamos a hablar también de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en algún momento vamos a tener que mencionar ella, y también vamos a mencionar los lineamientos mínimos a ser considerados por los municipios para autorizar la colocación de anuncios, toldos y antenas en monumentos históricos, inmuebles colindantes con estos y en zonas de monumentos históricos. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver primero que en nuestra Constitución Política, en el artículo 73, fracción 25, nos dice o le da facultades al Congreso para emitir toda la legislación respecto a vestigios o restos fósiles, a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación es de interés nacional. A partir de aquí, entonces, el Congreso tiene todas las facultades para expedir esta legislación y poder también reformarla. Vamos a ver que la primera legislación que surge para conservar ese patrimonio y esa riqueza que nosotros tenemos histórica fue la Ley sobre Monumentos Arqueológicos. Esta ley es de 1897, era una ley muy pequeñita, contenía 7 artículos, y lo que tenía en contra es que solo hablaba de estos bienes arqueológicos, es decir, aquellos que surgieron o que se dieron desde las primeras civilizaciones hasta la conquista, así lo decía específicamente esta ley, pero no hablaba a partir de 1521 en adelante. Esos inmuebles y esos bienes los dejaba sin protección. Después, en 1930, se publica la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales. Esta ley ahora le faltaba hablar de lo artístico. Cuidaba lo arqueológico, lo histórico, pero lo artístico ya no lo tomaba en cuenta, ya no lo protegía. En 1934 entonces se publica otra ley y se deroga la anterior, y es la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural. Tenía 38 artículos. En esta ley ya existía la posibilidad de catalogar los monumentos históricos, los inmuebles, y ya tenía dos opciones. Los podemos catalogar como monumentos históricos porque fueran importantes para la historia política o social del país, o la otra opción era porque tenían una arquitectura relevante y entonces podía ser tomado en cuenta para que fuera un monumento histórico.
También algo importante de esta ley de 1934 es que decía que cualquier obra, cualquier construcción que se quisiera hacer a un monumento histórico, artístico o arqueológico debía contar con una aprobación de una comisión de monumentos. Entonces, a partir de ahí ya empezaban a restringir o a cuidar, como quisiéramos ver ese aspecto de la ley, el poder construir en ese tipo de monumentos. Después llega en 1970 la Ley Federal de Patrimonio Cultural de la Nación. Esta ley ya era un poco más extensa, contenía 127 artículos y ya hablaba de un patrimonio cultural. Hacía referencia en catalogar bienes, hablaba también de un segundo plano, decía que no solamente debíamos cuidar los inmuebles arqueológicos, por ejemplo las pirámides, o los inmuebles históricos, por ejemplo templos. Decía que también había bienes muebles que eran importantes cuidar porque narraban parte de la historia de nuestro país y ponía como ejemplo algunos códices, documentos, archivos, etc. Aquí también esta ley, la de 1970, fue importante porque ella ya propone la creación de un registro y de un catálogo, que más adelante vamos a platicar de él, para que permitiera conocer cuáles eran estos bienes que formaban parte del patrimonio cultural de la nación. Después, en 1972, se publica la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que es la ley que hasta el día de hoy sigue vigente y sigue aplicable en nuestro país. Esta ley se compone de 6 capítulos, de 55 artículos, es una ley muy pequeñita y en esta ley lo destacable es que ya existe una creación de zona de monumentos históricos. Estudian la ubicación de inmuebles, monumentos históricos que se encuentran cercanos y entonces la ley propone crear esta zona de monumentos para cuidar los inmuebles que se encuentran colindantes con los monumentos históricos y cuidar esa tipología arquitectónica que muchos hablan o le dicen centro histórico, pero que para la ley federal se conoce como zona de monumentos históricos. También después, en 1975, llega el reglamento de esta ley federal, que son 49 artículos, igual es muy pequeño este reglamento y también es el que sigue actualmente vigente. Ahora, nosotros podríamos preguntar qué es un monumento histórico y aquí quiero que nos situemos a aquellas ocasiones cuando salimos de vacaciones en otros estados de la República o bien vamos a alguna diligencia como abogados y nos quedamos un día más para conocer el lugar. El primer lugar al que queremos ir es el centro histórico y los centros históricos de los estados que conforman la República Mexicana tienen muchos rasgos en común. La primera es que cuenta con una plaza cívica o explanada que es conocida como Zócalo de la ciudad. Algunos cuentan con un kiosco, otros con una fuente. En proximidad o en colindancia se encuentra la catedral o en algunos casos, cuando no es la capital, se encuentra un templo relevante. También encontramos los famosos portales, por ejemplo acá en Puebla, en Tlaxcala, en Oaxaca. Los encontramos y son característicos de los centros históricos. Se encuentran oficinas de gobierno que son imponentes. Acá Palacio Municipal, tanto en la fachada como el interior, es completamente maravilloso. Si lo conocen, Sala de Cabildos es una belleza. Entonces también encontramos este tipo de oficinas que son muy específicas y que se pueden distinguir a simple vista. Entonces nosotros podríamos decir que vamos a ese centro histórico para conocer y para ver toda esta arquitectura. Algunos vamos por la belleza del centro histórico y algunos otros vamos por la historia que podemos leer a través de estos edificios, porque estos edificios nos dan también lectura, nos dan la oportunidad de leer. Por ejemplo, en algunos inmuebles podemos encontrar placas que nos hacen saber el año de construcción del inmueble, si tuvo alguna modificación, cuál fue el uso anterior e incluso quién fue el benefactor. En otras ocasiones, por ejemplo, en Oaxaca se encuentra la Casa Juárez, que actualmente es un museo, pero desde la fachada tiene una placa que podemos leer que fue casa de Benito Juárez durante el tiempo en que estudió ahí. Entonces, esa también es una forma que nosotros podemos leer y que podemos identificar los monumentos
monumentos históricos. Sin embargo, y desgraciadamente, no todos los monumentos históricos tienen esta placa. Sería lo ideal para que nosotros pudiéramos distinguirlos y además protegerlos, porque llega un momento en que dudamos. Es decir, nosotros podemos presumir que es un monumento histórico porque tiene una arquitectura sobresaliente, pero no tenemos la seguridad que lo sea o no, y entonces ahí es cuando se empiezan a complicar las situaciones o empezamos a dudar, o alguna persona quiere demoler o cambiar la fachada o abrir un vano o un acceso de más y cambiar todo el inmueble. Entonces, aquí nosotros, para saber qué es un monumento histórico o cómo podemos saber cuáles son monumentos históricos inmuebles y cuáles no, el artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos, en su fracción primera nos dice este artículo que por determinación de ley son monumentos históricos, y nos dice la fracción primera, los inmuebles construidos entre los siglos 16 al 19, entonces estamos ubicando entre el año 1500 y 1899, y que estos inmuebles hayan sido destinados a templos y sus anexos, a arzobispados, obispados, casas curales, seminarios, conventos o cualquier otro dedicado al culto religioso. También habla de inmuebles que fueron utilizados para la enseñanza, para la divulgación, para oficinas incluso, para fines asistenciales o benéficos, para ornato público o para el uso de autoridades civiles y militares. Este artículo entonces es muy importante porque nos permite saber bien qué inmueble es el monumento histórico, que evidentemente acá también vamos a necesitar de especialistas, porque no es tan fácil que un arquitecto con cédula profesional acuda y revise el inmueble, pero al final no vamos a tener la certeza. Este es un trabajo que va de la mano entre lo arquitectónico, lo antropológico y lo histórico. Y también es un trabajo de investigación, no solamente técnico de un arquitecto o ingeniero. Ahora bien, yo les había platicado que esta ley de 1972 tuvo a bien crear las zonas de monumentos históricos, y el artículo 41 de nuestra ley federal nos dice que una zona de monumentos históricos es un área que comprende varios monumentos históricos que van relacionando los sucesos nacionales o que se encuentran a hechos pretéritos de relevancia para el país. Esto es muy importante porque existen estos decretos que están publicados en el Diario Oficial de la Federación. Por ejemplo, en el estado de Tlaxcala hay 6 zonas de monumentos históricos. Las 6 zonas cuentan con decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. La primera zona de monumentos es la de Huamantla, del año de 1984. Es muy extensa. Imagínense, desde 1984 ellos habían contabilizado 267 inmuebles, si no mal recuerdo, y están aproximadamente 86 manzanas, no es el decreto, pero eso fue en el año 1984. La ley federal continúa y da la posibilidad de que los expertos puedan ir incrementando este listado y no solamente sean estos 270 inmuebles. Entonces estas zonas de monumentos históricos también son importantes porque la propia ley federal en su artículo 42 nos dice que toda obra, sea permanente o provisional, deberá contar con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y nos dice que estas obras de construcción deben contar con autorización, sean monumentos históricos o sean inmuebles que no son monumentos históricos, pero que se encuentran dentro de este perímetro de protección que llamamos zona de monumentos históricos. Y aquí es cuando entra un poquito, pues a veces, los buenos y los malos comentarios. ¿A qué me refiero? A que la propia ley tampoco nos dice que un inmueble monumento histórico debe ser solo de propiedad federal o estatal o municipal. La ley, si la revisamos, no restringe el tipo de propiedad. Entonces nos encontramos monumentos históricos inmuebles que son de propiedad privada y que incluso tienen una función como comercio, por ejemplo, un hotel, un restaurante, una cafetería. Y a veces esas situaciones son muy criticadas porque señalan que se desperdicia o que no es un buen uso del inmueble. Sin embargo, la ley federal no restringe ni el uso ni la propiedad. Lo que hace la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos, históricos es proteger estos inmuebles
que al final le dan identidad a cada uno de los estados y en conjunto a todo el país, y que cuentan la historia de todo lo que sucedió desde el encuentro de las dos culturas hasta 1899, que nos podemos encontrar unos monumentos históricos que fueron construidos hasta, por ejemplo, 1910, y todavía tienen esa protección o esa catalogación de monumento histórico porque su construcción comenzó antes, desde 1890, por ejemplo. Ahora, les había mencionado también respecto a un catálogo, y esto también es importante conocerlo. Existe un catálogo sobre monumentos históricos inmuebles, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, en el estado de Puebla, en fin, existen 32 catálogos de monumentos históricos inmuebles. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es esta institución o esta autoridad federal encargada de proteger todos los monumentos arqueológicos y todos los monumentos históricos, tiene bajo su resguardo esos catálogos, pero hasta hace unos meses ya los publicó en su página. Entonces eso nos da una ventaja también a nosotros como abogados en algún momento que llegáramos a tener un caso de litigio donde nuestro cliente se sintiera desprotegido o se sintiera tuviera la incertidumbre de no saber si su inmueble realmente es un monumento histórico o si su inmueble se encuentra en una zona de monumentos históricos. Las herramientas ya están a la mano de todos nosotros para poderlas consultar en la página del INAH. Ahora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como ya les había dicho, es el competente para conocer de estos inmuebles, monumentos históricos y de estas zonas de monumentos históricos y arqueológicos, y eso nos lo dice el artículo 44 de la Ley Federal. El artículo, bueno, hasta aquí, para continuar con un siguiente tema y poderlo ir relacionando, es muy importante que comprendamos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo que hace es publica estos catálogos, te dice qué inmuebles son monumentos históricos, publica estos decretos en su página. Tú puedes checar, incluso hay planos, no solo están los decretos, también están los planos publicados para que puedas ubicar algún inmueble. Y lo importante es, como les había dicho, que podamos consultarlo y tener la seguridad que el inmueble que queremos trabajar o que pretendemos demoler o que pretendemos cambiarle la fachada, alterarla, construir un segundo piso, añadirle un tercer piso remetido, lo podamos hacer sin necesidad de una autorización especial que se da a través de esta ley especial, que es una ley, la ley federal, o bien lo podemos realizar sin autorización alguna. Y entonces acá es cuando entramos a pues, la parte un poco cuidadosa y que debemos siempre de vigilar. Nuestra ley federal nos da un capítulo que es el de sanciones, es el último capítulo, el sexto, y específicamente el artículo 52 nos dice: al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá de 3 a 10 años de prisión y multa hasta por el valor de lo causado. Este artículo es muy importante porque si bien hay particulares, por ejemplo, que son propietarios de monumentos históricos y saben que es un monumento y aún así se arriesgan, por ejemplo, a demoler un muro interior o voy a construir un segundo piso porque mi familia creció y necesito agrandar la casa. Eso ya es una alteración y ya es un delito. Obviamente, con conocimiento, pues se presume alevosía y ventaja, dolo, y si lo podemos comprobar, o lo puede comprobar la autoridad, pues ya estará ahí sobre nuestro cliente y deberemos de tener mucho más cuidado y ver cómo lo ayudamos. Sin embargo, también la ley, acuérdense el principio de derecho, que el no conocer la ley no te exime pues de su cumplimiento y de tu probable responsabilidad o tu responsabilidad. Entonces, si bien alguien comenta, es que mi inmueble yo no sabía que es monumento histórico, a mí nunca nadie me lo dijo, no tuve la notificación, como lo queramos ver, no exime de la responsabilidad en la que pueda caer nuestro cliente. Obviamente, ¿qué pasa si nuestro cliente destruye el monumento o una fracción del monumento? Porque a lo mejor nos dice que con las lluvias está muy deteriorado y entonces yo abogado lo que quise hacer pues es destruir esa parte de esa fracción del monumento histórico que es mía, porque voy a construir algo nuevo ahí. Quiero hacer un departamento,
muy moderno y bueno, yo no sabía tampoco que era monumento histórico. Evidentemente es un delito, aún así el artículo 52 no nos dice, es un delito federal, por lo tanto estaremos denunciados ante la Fiscalía General de la República y pues ahí ya será otro problema penal mucho más pues delicado. Sin embargo, y como les comenté, también existe la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y esta ley actúa cuando, por ejemplo, tenemos un inmueble contemporáneo, que así se conocen a los inmuebles construidos a partir de 1900 a la fecha, un inmueble contemporáneo que no tenga valor artístico también, eso es muy importante, que no tenga por ahí catalogado el INVAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y que mi inmueble sea contemporáneo, pero estoy en zona de monumentos históricos. Y también voy a construir sin autorización de la autoridad competente, que en su caso es el INAH. También lo que debemos de contemplar ahí es que si bien no vamos a cometer un delito, sí vamos a cometer una sanción administrativa. No nos dice el artículo 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Pues no sé si se han dado por ahí una vuelta por el centro histórico de algún estado y han encontrado unos sellos que dicen suspensión de obra y por ahí tienen Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, pues suspenden estos trabajos y aperturan un procedimiento administrativo que es un procedimiento, nos dice la Ley Federal, muy corto. Primero es la audiencia, donde le dan la oportunidad a nuestro cliente que exponga lo que a su derecho convenga. En esa misma audiencia le van a dar o le van a conceder los 15 días de prueba que comenzarán a correr al día del siguiente. Después viene el periodo de alegatos, que puede ser máximo 10 días, y después el dictado de resolución. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, que nosotros podamos como abogados asesorar realmente al cliente, no buscando algo que a mí me llama mucho la atención, es que a veces, y sé que ese es nuestro trabajo en parte, como abogados es siempre intentar proteger al cliente, pero también tenemos que ver cuando el cliente no está haciendo lo correcto y está violentando una ley. Y entonces creo que a veces es mejor decirle, oye, ¿sabes qué? La verdad es que sí existe la ley, sí está el decreto publicado y sí estás cometiendo una falta administrativa que te va a recaer una sanción y te pueden multar. Mejor, porque no nos acercamos a la autoridad responsable, que en este caso sería por ejemplo el INAH, y vemos cómo encauzar el proyecto o cómo hacer que te otorguen una autorización. Entonces, acá es muy importante que podamos ser conscientes que si bien es cierto existen leyes que a veces violentan garantías individuales del cliente o que tienen lagunas y podemos usarlas a nuestro favor, también hay que ver que esta ley lo que pretende es cuidar el patrimonio que nosotros tenemos, el patrimonio arqueológico y el patrimonio histórico. Entonces es importante que podamos conocer tanto la ley federal y el reglamento. Nosotros, o bueno, al menos yo como abogada lo voy a aceptar, mientras estuve en la licenciatura, nunca nos mencionaron esta ley, y si la mencionaron fue por ahí en Derecho Administrativo cuando hablábamos de leyes especiales y que quizá la mencionaron en algún momento, sí, la ley federal, que la aplique el INAH y ya. Pero realmente nunca me senté, o yo no me acuerdo, que algún maestro y existiera alguna clase que pudiéramos conocer esta normatividad. Y en la práctica también me doy cuenta que muchos abogados tampoco la conocen. Y muchos abogados lo que hacen es intentar comprobar que no es un monumento histórico. Aunque tú me digas, institución, que es monumento histórico, yo te voy a demostrar que no. Y aquí vuelvo a lo mismo. Este catálogo nacional de monumentos históricos inmuebles del estado el que les guste, por ejemplo Tlaxcala, tiene todas las fichas de catálogo de los 60 municipios del estado de Tlaxcala que podemos ir ubicando cuáles son, incluso, y lo pueden checar ahí en la página para que podamos ir platicando más del tema en alguna otra ocasión. Y entonces, esa prerrogativa la tiene totalmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia. No nosotros, porque lo dice así la ley. El que tiene esta prerrogativa es el instituto porque cuenta con especialistas, el INAH es el que debe determinarlo y tú te sujetas a una normatividad. No por eso estoy diciendo que si en algún momento violentan nuestros derechos, nosotros como abogados pues dejemos que
pase. No, por supuesto que no, todos tenemos derecho a esa audiencia y a esa, pues a ese manejo y esa defensa de nuestras propias garantías, pero sí es importante que antes de cualquier cosa podamos verificar esta ley federal. Como les había dicho también al inicio de la plática, existen los lineamientos mínimos a ser considerados por los ayuntamientos o por los municipios para autorizar la colocación de anuncios, toldos y antenas en zonas de monumentos históricos, en monumentos históricos y en inmuebles colindantes con estos. Entonces, eso también es muy importante porque ayuda a limpiar todo lo que es la imagen urbana o el partido arquitectónico de las zonas de monumentos históricos, que realmente yo comprendo que acá a veces se contraponen los intereses y que todos son válidos, es decir, el comerciante a eso se dedica. Si yo tengo un negocio en el centro histórico, ¿qué voy a querer hacer? Vender, lo que sea. Si tengo un restaurante, pues que lleguen comensales. Si tengo zapatería, que se lleven mis zapatos. Y obviamente a veces tenemos la idea que mientras más anuncio, más voy a vender. Entonces juego la lona, tengo el anuncio fijado al muro, pongo en el aparador los pendones, además saco un anuncio de caballete, además cuelgo una cartulina y un pizarrón, y entonces así voy a vender mucho. ¿Y qué es lo que hago? Contaminar. Y obviamente me ve el vecino y el vecino también quiere anunciarse y también va a lo mejor a copiar mi forma de anunciarme, y entonces empezamos a violentar esta ley federal que lo dice igual en el artículo 42, que todo anuncio deberá estar normado. ¿Es una tarea titánica para el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Yo supongo que sí, porque hablando de Puebla, de qué tamaño está su zona de monumentos históricos, y cada comerciante es irlo visitando. Pero bueno, esas facultades las tiene la autoridad. Nosotros, mientras podamos cumplir con la ley y poder estar siempre en norma, es lo mejor posible. Ahora, es muy importante también recordar que todos estos inmuebles son auxiliares de la memoria y son fieles guías del historiador, porque realmente son testigos verídicos del pasado, y como se afirmaba en la ley de monumentos, esta es una forma muy eficaz de tener a la historia cronológicamente, y que sin estos inmuebles, si demoliéramos todo el centro histórico, si demoliéramos los monumentos históricos, pues no, la historia realmente no podría existir. También por otro lado es importante mencionar que no solo los centros históricos tienen monumentos históricos. A veces pensamos, bueno, entonces solo el centro de Puebla tiene monumentos históricos. No. Afuera de esta zona de monumentos también existen monumentos históricos aislados. Pueden ser casas, templos, oficinas, que también están catalogados y aunque están fuera de zona, tienen la misma aplicación de la normatividad. Es importante también por ahí verificar que los inmuebles que son colindantes a estos monumentos históricos también tienen restricción. Nos dice la ley federal en el artículo 6, párrafo 2, nos dice que toda obra colindante a monumento histórico, arqueológico o artístico deberá contar con autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, o bueno, del INVAR, de la autoridad competente. Entonces, eso también hay que verificarlo, no porque yo esté fuera del centro histórico, como por ahí le dicen, pues a lo mejor ya me libré. No, si yo tengo la duda o la sospecha, entonces podría verificar si realmente mi inmueble está o no catalogado y si tiene esta protección de la ley federal o no la tiene. Algo que me pareció muy curioso por ahí, visitando la página del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es que te ofrece la posibilidad de modificar estos inmuebles. En la experiencia que he tenido cercana a este tema de monumentos históricos e inmuebles, sí he escuchado mucho como es que si tienes un inmueble que es monumento histórico, no, o sea, casi es una maldición, la gente casi lo ve como, es una maldición, te cayó la maldición si tienes un monumento histórico que a lo mejor te lo heredaron tus tatarabuelitos. Deshazte de él porque no vas a poder hacer nada, no te van a dejar abrir una puerta, no te van a dejar cambiarle el color. He escuchado esas versiones. Otras versiones que he escuchado es, no, si es monumento histórico solo con que cuides la fachada. Adentro puedes destruir todo, puedes derrumbar todo, tirar muros, excavar, lo que sea, pero tú deja la fachada en pie. Tampoco es cierto.
Entonces, consultando esta página, pues sí, me encontré por ahí con temas interesantes, por ejemplo, que tienen unos formatos de obra, por si quieres cambiar la pintura de fachada, por si quieres ampliar tu puerta, porque obviamente no son las mismas necesidades de 1521 al año 2020, ¿no? Pues en 1521 ni siquiera existían las camionetas y ahora, si yo tengo una camioneta, por ejemplo, y mi puerta es muy reducida, mi mano, pues puedo pedir autorización a lo mejor para que abran y me permitan ampliar este baño. Entonces, me pareció correcto poderles comunicar esto, que existen ahí unos formatos en línea que podrían, bueno, es interesante que los pudiéramos checar, porque nos dan la posibilidad de poder darle mantenimiento o realizar algunas modificaciones, adaptaciones, mejoras, como lo queramos ver, a estos inmuebles con la autorización y con la asesoría de estos especialistas que se encuentran en ENINA y pues también alcanzar nuestras necesidades o poderlas cubrir. Entonces eso también sería interesante que se pudieran dar una vuelta por la página de internet y en algún momento yo estoy segura les va a caer por ahí un cliente que les diga, oiga, me dejo un citatorio el INA, o me denunciaron el INA porque demolí, o me vinieron a poner sellos en un anuncio, el INA, y no sé qué hacer. Entonces todo está en la ley federal y es mucha práctica, es trámite administrativo, pero presumo que es salvable, es decir, se puede realizar y podemos ir obteniendo estas autorizaciones. Entonces, creo que por ahí también podríamos verificarlo. Ahora, si quieren, acá podemos hacer un espacio para ir leyendo algunas preguntas, si es que tienen algunas inquietudes, y si puedo ayudarlos, pues con mucho gusto las vamos resolviendo. Ahorita que me pasen el teléfono lo podemos ir checando. Bueno, aquí hay una pregunta importante. En tiempos de pandemia, ¿cómo cuidan del patrimonio cultural? Por ahí, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, las zonas arqueológicas ahorita están cerradas, las que están bajo administración del Instituto Nacional de Antropología e Historia están cerradas al público, y hasta donde sé, pues oficinas administrativas siguen trabajando, siguen haciendo unos recorridos en las zonas, verificando que no existan obras sin autorización, etc. Ahora, ¿cómo se debería actuar? Esta pregunta se me hace muy interesante. ¿Cómo se debería actuar frente a las manifestaciones violentas en las cuales se han visto afectados los inmuebles históricos en los distintos estados? Bueno, esta es una pregunta interesante, pero también es un poco complicada. Porque por un lado existe esta normatividad federal que protege el monumento histórico, que al final es patrimonio y al final es algo que no se puede reponer, porque si demuelen, por ejemplo, catedral o la queman, evidentemente nunca la vamos a poder reponer. Pero también existe la contraparte de todas estas marchas y de estas quejas y del cansancio, por ejemplo, de las mujeres y de la violencia que está existiendo contra nosotros. Entonces, no sé de cómo se debería actuar. Si lo manejamos conforme a ley, pues se realiza la denuncia. Por ejemplo, cuando hay un grafiti en un monumento histórico, pues es un daño, porque esta pintura que utilizan para grafitear realmente nunca, o sea, es muy difícil sacar la pintura, extraer la pintura de los monumentos históricos y dejarlos como estaban. Entonces, pues se formulará la denuncia, creo que se debe de formular la denuncia según el artículo 52, pero pues además es complicado saber ante quién. Creo que es denunciar este hecho, por ejemplo, del grafiti o de la destrucción, pero ahí sí se contraponen siempre pues estas garantías que están tuteladas, y la vida, por ejemplo, la libertad sexual siempre va a estar sobre lo patrimonial. Entonces también ahí habría que ponderar, ¿no? Aquí otra pregunta es, ¿cuál es la relevancia
de una zona de monumentos históricos como instrumento de protección legal. ¿Es esa su función? No entendí muy bien la pregunta, pero bueno, sí, la relevancia de una zona de monumentos históricos como instrumento de protección legal existe el decreto. La relevancia de la zona pues es mantener toda esta imagen urbana, todas las estructuras arquitectónicas, los sistemas constructivos, que como les dije en un inicio, a través de estos inmuebles se puede dar lectura de la historia. No solamente es un inmueble bonito o que, ay, qué bonita arquitectura tiene, podemos leer a través de estos inmuebles. Entonces, la función de crear estas zonas de monumentos históricos es proteger el entorno de los monumentos que se encuentran ahí en esta zona y cuidar también estos inmuebles que son colindantes, que si no son monumentos, también requieren cuidarse porque, por ahí si no mal recuerdo, la ley de 1934 hablaba precisamente de esto, que se cuidaban los monumentos históricos, pero no se cuidaban los inmuebles que estaban colindantes y que a través de ellos también se podían hacer saqueos. Y entonces cuidas un monumento histórico, pero junto destrozas. Y de alguna manera también puedes dañar al monumento histórico. Por ejemplo, en un templo que tenga una barda y que yo soy colindante, soy vecina de ese templo y voy a construir y también voy a levantar mi barda de bloc con cemento pegada a la barda del templo que es de material constructivo no reciente, por ejemplo puede ser piedra. Pueden algunos materiales constructivos manejar, destruirse. Por ejemplo, en un sismo pueden golpearse y vamos a dañar al monumento histórico. Bueno, aquí igual me preguntan, ¿qué hago si encuentro una pieza arqueológica? Bueno, este es otro tema que, por ejemplo, hoy no tratamos porque es bastante extenso. Ustedes si dan una leída a la ley, marca la diferencia entre lo arqueológico y lo histórico. Nos dice que lo arqueológico es a partir de todas estas civilizaciones anteriores hasta la llegada o el encuentro de estas dos culturas en 1521. Eso es lo que se cataloga como arqueológico. Entonces, ese tema no lo revisamos, pero rapidísimo. ¿Qué hago si encuentro una pieza arqueológica? En la práctica lo que yo he visto es, primero le tienes que dar aviso a la autoridad responsable, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas personas me han dicho, no, porque el INAH me va a robar mi pieza, el INAH me la va a quitar porque se la va a llevar a un museo o se la va a llevar el funcionario público que está ahí a su casa y le va a poner de adorno. Y además a mí me van a meter a la cárcel. No es verdad. Si tú a lo mejor tienes campos de cultivo y está en un momento que tú estás revolviendo la tierra y encuentras una figurilla, dale aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia, visita la página donde les dije del INAH, que existe ahí un apartado de trámites, y tienes la opción de poder registrar una pieza arqueológica. ¿Qué hace el instituto? Le toma fotografías, la mide, la describe, le crea, digamos, una ficha de catálogo, le asigna un número de inventario y a partir de ese momento tú puedes ser quien resguarde la pieza en su domicilio. No eres el propietario de la pieza porque la ley dice que todos esos bienes son de la nación, pero te dan la concesión para protegerlo y guardarlo en tu domicilio, para mantenerlo ahí. Obviamente con algunas restricciones, por ejemplo, que si cambias de domicilio avisas a la autoridad. Que no puedes, por ejemplo, estar exponiendo la pieza. Si yo tengo una figurilla y van a formar por ahí un museo o una exposición, no puedo andarla prestando para exposiciones. Evidentemente no la puedes vender porque es un delito, etc. Dice, ¿qué ley o código sanciona el maltrato a los monumentos históricos? La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos Históricos y el reglamento de la Ley Federal. Dice, ¿cuál es la sanción dependiendo del daño? La ley nos dice que de 3 a 10 años de prisión y multa hasta por el valor del daño causado. Dice, ¿qué sanción o responsabilidad tiene el Estado cuando destruyen un edificio histórico tomando como referencia la casona del barrio del Artista que destruyó el gobierno de Moreno Valle? Bueno, ahí vuelvo a lo mismo. Lo que yo creo o presumo que debe hacer la autoridad responsable es formular la denuncia y al final la Fiscalía General de la República
es la autoridad competente para hacer las indagatorias y determinar la responsabilidad o la probable responsabilidad, y ya saben, de ahí nos vamos con el juez de control, y el juez es el que determina si existen o no las pruebas necesarias para poder sancionar a una persona, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí sería una de las preguntas que tenemos, y igual no sé si por ahí tuvieran otra duda, con mucho gusto la podría comentar. Perdón. Dice, ¿qué medidas de protección y conservación debe tomar el instituto para resguardar la zona en caso de desastre? Bueno, igual eso no lo marca en la ley federal. De medidas de protección y conservación, la ley orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia nos dice que es la autoridad responsable del INAH para conservar, proteger, difundir, restaurar todo este patrimonio cultural. ¿Cómo lo debe hacer? Existe un grupo de especialistas que tiene bajo su resguardo ciertas zonas y ciertas obligaciones. Lo interesante de ver cómo, por ejemplo, trabaja el Instituto Nacional de Antropología e Historia es que es un conjunto de especialistas. Está desde un arqueólogo, un restaurador, un arquitecto, existe un jefe de resguardo que se encarga por ahí de proteger también el patrimonio con determinadas acciones, está un equipo jurídico, está una dirección, etc. Entonces, las medidas de protección y conservación en zonas de desastre, creo que la primera pues obviamente sería poder acordonar las zonas. Por ejemplo, en el temblor del 2017 pues podría haber sido acordonar zonas, que además lo vimos en la práctica. Quien salió al centro histórico días después del temblor lo pudimos ver, poder verificar cuáles fueron los daños, si fueron daños muy leves o fueron daños graves, y buscar la forma obviamente de intervenir estos monumentos históricos sin dañarlos más, protegiéndolos y dejándolos como nuevos casi casi. Creo que hasta aquí igual no sé si tuvieran alguna otra duda. Aquí hay otra, dice, Aguada comenta que cualquier monumento histórico que sea dañado o destruido y esté bajo la custodia privada le otorga al propietario una sanción legal. ¿Qué ocurre cuando este daño es a causa de desastres naturales o daño de terceros? Bueno, si es desastre natural, obviamente hay manera de comprobarlo. Cuando existió este temblor en el 2017, incluso se emitieron los acuerdos que dictaminaron como tal zona de desastres los municipios donde hubo mayor destrucción. Entonces, pues eso es totalmente... Además, los daños son muy obvios. No es lo mismo un daño por sismo que un daño por una demolición. Cuando supongamos existe una demolición con una máquina, una retroexcavadora, se notan las huellas de la retroexcavadora, se nota esta que le conocen ahí vulgarmente como mano de chango, que tiene esta para destruir, se nota también las huellas, la forma de, digamos, en que se tira, por llamarlo así, el inmueble, no es la misma, en que colapsa cuando, por ejemplo, cae por un sismo, a cuando cae por una acción en donde se le invirtió una fuerza, o sea, donde se demolió con máquina. Entonces, ¿qué ocurre cuando este daño? Pues lo tienes, obviamente tú tienes que buscar todas las formas de acreditarlo, tú tienes que apoyar a tu cliente y decirle, bueno, si se dañó por el temblor, vamos a acercarnos primero al instituto competente a decirle que tuvo estos daños, y claro, va a tener que pagarlo tu cliente, porque por ahí dice el artículo 6 que el propietario del monumento histórico pues se debe de hacer cargo del mantenimiento. Y si es por daños a terceros, pues denunciar. Esta sería como comprobar que a mi inmueble le hicieron tal cosa, o mi vecino demolió una barda que es un muro medianero y que era monumento histórico ese muro medianero y él lo demolió, pues entonces vas y denuncias. Y obviamente la misma autoridad, al empezar a investigar, se va a dar cuenta que si es monumento histórico y tú fuiste a denunciar ante la Fiscalía del Estado, pues puede turnar esta carpeta
Fiscalía General de la República, y obviamente le dan aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que, si la quiere hacer propia, haga propia la denuncia, y obviamente la debe hacer propia porque por ahí hay un daño a un monumento histórico. Y bueno, creo que eso sería todo. Les agradezco mucho la atención, igual al maestro Laura por la invitación, y el día que quieran, si les pareció interesante la plática, con mucho gusto regreso. Hay muchos temas interesantes, el robo de arte sacro, que por ahí se conoce como arte sacro, pero para nosotros en nuestra ley federal que acabamos de revisar son monumentos históricos muebles. Estas piezas arqueológicas que me preguntaban qué pasa si encuentro una pieza arqueológica. También, por ejemplo, ahí hay un tema: ¿qué pasa en las redes sociales cuando encontramos que están vendiendo estas piezas arqueológicas? Vendo una figurilla, vendo, ¿qué pasa? ¿Es eso no delito? Bueno, todo eso, igual si el maestro me vuelve a invitar, yo con mucho gusto puedo regresar. Entonces, bueno, la última pregunta por aquí. Dice, ¿qué consecuencias hay si por accidente llegas a tirar y se rompe una pieza ya registrada por el INAH? Bueno, por ahí lo que sé es, cuando a ti te otorgan la concesión de resguardo de una pieza arqueológica, te van a firmar un contrato de concesión, un convenio, y entonces tú te responsabilizas, una, de cuidar la pieza, y dos, de contratar un seguro que te pueda pues amparar en caso de que a la pieza le suceda algo. En la práctica no creo sinceramente que algunos particulares contratemos este seguro para la pieza arqueológica, pero yo sugeriría darle aviso inmediato al INAH, avisarle que la pieza pues se rompió, resguardar bien todos estos fragmentos de la pieza, poderlos embalar con mucho cuidado, con bajo alfombra, por ahí como se conoce, con papel burbuja, y darle aviso inmediato al INAH para que a través de sus especialistas, por ejemplo aquí intervendría un arqueólogo y un restaurador, que pudiera checar si la pieza se puede intervenir y se puede restaurar, y también pues que no llegue hasta una denuncia ante la Fiscalía. Otra pregunta dice, ¿cuál ha sido su caso más difícil en su trabajo? Designar mucho como detalle, porque no lo puedo dar y porque vengo en otro papel, no de servidor público ni representando a la autoridad, pero el más interesante creo que ha sido, pues yo creo que todas las demoliciones que por ahí hemos podido checar y que por ahí han realizado las personas. Sí se empata mucho tanto lo antropológico como lo legal, y se contrapone, porque al final es como esta veneración de yo amo a Dios, protejo su casa, toda esta situación, pero a la vez demuelo por ahí algo, y entonces creo que todas las demoliciones, porque aparte cuando no ha sido, por ejemplo, ha sido propiedad privada, pues también llegas a conocer ciertos detalles que no es que comprendas a la persona, por supuesto que no, pero la cuestión esta antropológica siempre nos va como a ir dando varias perspectivas. Ya no lo puedes ver solo como abogada, tienes que abrirte a ver otras situaciones, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hacer una rifa. Vamos a ver quién salió ganador de... Perdón. Bueno, a ver, vamos a ver cuál es el primero. ¿Pronunció el nombre? Ahí va, ahora sí. Es como de emoción. A ver, el primero. Dice Rosendo, el ganador es Rosendo. Así nada más dice. Y vamos con el segundo. El ganador es Yazarín Salas.
Entonces Rosendo y Yazarín Salas son los dos ganadores del día de hoy. Y pues eso sería todo, muchas gracias y gracias por haberse conectado, regalarme unos minutos de su tiempo, espero que les haya interesado y espero también verlos pronto. Muchas gracias.